diferente, pero igualmente si ustedes lo quieren identificar ahí, pues también tienen esa opción. O sea que hay campos bien particulares según la necesidad del recurso particular que tengamos. Pues sabes que me ha dado una idea porque para cuando catalogan producciones, digo, yo catalogo generales, como dijimos, lo que se llama aquí conjuntos, que están todos. No obstante, si hay una, como está grabada, pues puedo poner tiempo de duración de la obra, de manera que, ¿verdad? Y él no puse una selección como les escribí ahí, porque son muchísimos, y yo no los voy a agobiar con cosas que en realidad usualmente no es lo que se trabaja. Mucho detalle. En cuanto a la serie, también vamos a transcribir la mención de serie según aparece en la fuente de información y vamos a registrar o añadir un campo 490 según la cantidad de series o menciones de series que hayan. Por ejemplo, ahora, si en el recurso aparece la palabra volumen escrito completo, lo podemos entonces escribir de la misma manera. Si tenemos la opción de que si aparece el número romano, lo podemos transcribir a números arábigos. Y en ese sentido, pues eso ayuda porque es menos complicado leer un número arábigo que un número romano. El 830 es opcional si se usa o no la serie. Exacto, es opcional si se usa o no la serie, porque la 440, eso a modo de Mark, lo eliminaron. Sí. El Mark eliminó el 440, ahora todo se registra 490. Es si la serie es trazada o no trazada. Si Exacto. nosotros podemos trazarla si es que hay variaciones. Si Exacto. eso es discrecional. Exacto. La duda es, bueno, que eso es otro taller u otra pregunta para Armando, que aparentemente ya se aclaró del Black Authority Text, es lo que están, los registros que ya estaban en 440, cómo salen ahora y entonces si son visibles o no. Eso es un problema. Eso es un problema. Y supuestamente lo Porque arreglaron. si lo eliminó por completo de la... Eso lo arregló. No, sí, pero lo arregló. Él dice que lo arregló. No, no dice. Hay que ver. Vamos a ver, pero está bien, eso es otro. Eso es otro detalle. La duda que yo tengo es, no se tiene que ver con el taller, ¿verdad? Pero ahora que entraste a 490, ¿cuándo lleva indicador 1 y cuándo es 0? Edwin es el que lo usa con más frecuencia. El cero es Cuando la está serie no atrasada. trazada. Cuando está atrasada Cuando y el está uno. atrasada. El 0 es cuando no está atrasada. No trazada. El 1 es cuando está trazada. Si le pones 1 va a un 830. Sí. Exacto. Exacto. Que va a ser Ahí es la que va. Si es un 0 no lleva 830. No lleva 8 Va a tener una diferencia. Y en cuanto a los números, lo que previamente pues le había dicho, si aparecen sin abreviar, así mismo los vamos a transcribir. Si aparece, por ejemplo, el número de mes, el tomo, en alemán, la palabra, el término que ellos utilicen para identificar esa numeración, lo vamos a transcribir igual en RDA. Lo único que los números romanos pues se pueden entonces cambiar por arábigo y obviamente pues eso es más claro. Contenido complementario también a modo de forma general, los más utilizados, no vamos a abreviar las palabras. En caso de páginas, que por ejemplo una nota de bibliografía, le poníamos P, pero ahora entonces páginas o pages se escribe la palabra completa. En el caso de cuando, y esto se da mucho, que tenemos una bibliografía, empieza en una página, usualmente le ponen el título bien bonito, pero no ponen alcance el número de página en que comenzó. Pues pero nosotros sabemos que es la 860, pues ellos dicen, ¿para qué entonces poner entre corchetes? Si tienes la seguridad que es la 860, simplemente la vas a transcribir el número directamente, para hacer entonces más claro. En el caso de tesis, que es lo que ahorita tú me estabas mencionando, en una tesis o un libro publicado basado en una tesis, pues entonces la nota de tesis va a ser más, bueno, yo no sé si más clara, antes teníamos una puntuación, ahora le dicen, bueno, vamos a identificar, que eso es bueno, vamos a identificar por subcampos el grado académico de esa tesis, que dio pie para ese grado académico, la universidad y el año. Lo único que entonces no vamos a usar puntuación, no vamos a usar los guiones antes de
de la universidad, sino todo corrido, identificado por un subcampo, cosa de que si yo quiero saber todas las tesis ofrecidas por la Universidad de Kent, yo las puedo entonces recuperar. Pero este es el subcampo A, El subcampo. el 502. No, el A no. El A es ya. En RDA no se pone entonces No es A, subcampo no, A ellos tesis. empiezan con B. El A se utiliza, tengo que chequear porque yo creo que hay ciertas cosas en las tesis que a veces ellos lo ponen, pero no es un campo, tendría que ver, porque no Ok. te puedo decir ahora con exactitud, pero sí hay un subcampo A, pero lo utilizan para otra identificación relacionada con la tesis, pero en términos reales, pues le estoy dando a modo de lo general que se utiliza, es el grado y la Ok. universidad y el año en que Pues se sí, lo voy a averiguar porque yo lo estoy utilizando así como lo pone, pero pongo el subcampo A tesis. No salía. Sí, Bueno, lo averiguamos. Pero... ese está modificado, pero el A es para otro elemento. Ok. Y registro de relaciones, que como habíamos hablado, que es lo importante que ahora establece RDA, qué relación, sí. No, perdón, es que Janet dijo en el caso de arquitectura, como tenemos tesis y capstone, usamos un campo G antes para diferenciar. Un subcampo G. G. Ok. Pues eso es importante porque en el caso de la. ¿Y que identifica el G, el subcampo que es G? Bueno, el era de reimpresión. Se usaba en impresión. Pero el 500. Pero- No, en el 300 se usaba el subcampo G para especificar una reimpresión. Bueno, pero en el 300. Sí. Ella habla en el 300. El No, subcampo pero G en el ella lo está 300. usando en Dice tesis. en el 002. Ya lo está usando en Entonces, tesis. En el 502 hay un subcampo G. G. ¿Y qué identifica G? Yo no tengo acá la Hay que las buscar marcas la. para... Sí, para chequear porque yo no sabía Sí. eso tampoco. Hay que Mira, si buscar. pueden chequear, Ella dice yo lo añado. Pero hay que verificar si está en el No marco. existe en el marca, pero para el 300. Yo lo usaba en Pero el para el 500. 300. Estamos hablando de 500. Bueno, Sí. sí, eso tiene ya. Pues eso Si lo es uso, nota- tiene que ser que. nota de tesis. ¿Por qué? Y está permitido, lo usa Harvard. A ver, sí, ella. Pero ¿cómo está identificado el uso del G? ¿Para qué? ¿Qué se puede? ¿Para qué? ¿A qué coloca? ¿Qué información? Igual que coloca el en D te dice qué fecha, el G es para. Debe ser para año o algo así. Es un campo genérico. Ah, pues ahí ella pone lo que desee. Ujú. Sí. Ese campo tiene varios subcampos y va a depender de la información que ustedes tengan. Por eso acá lo coloqué básicamente lo que se usa con frecuencia. En el caso, por ejemplo, Janet, que nos dice, pues ella añade un campo G, donde ella pone posiblemente una información propia de lo que es la escuela de arquitectura. Porque mira, Pero es un subcampo G dentro del 502. Exacto. Sí, eso lo exacto. veo. eso es lo que ella dijo. Que ahí entonces, como dice Leona, a lo mejor identifica una tesina, un capstone, G, pro. Pues sí, ahí lo pone como un miscellaneous information. Exacto. Para ella, claro. Ujú. Pues no, que son cosas nuevas que uno. Sí, sí. Porque yo no sabía eso y me puedo poner muchas cosas ahí. Precisamente por eso, porque en Capstone ahora hay en las maestrías en Río Piedras, no se está haciendo tesis ahora, se está haciendo monografías. Por lo tanto, pues hay que diferenciar un poquito eso entre una tesis de maestría o una disertación doctoral. Ujú. Que sería. Eso según las necesidades que cada uno tenga, y Claro. sobre todo la producción de ese tipo de documentos, pues entonces cómo tú quieres darle realce para después entonces poderla recuperar. Pero hay posibilidades porque ese 502 tiene varios Sí, subcampos. pues mira. Sí. Registro de relaciones, lo que habíamos mencionado, pues RDA interesa identificar qué relación tiene un creador con su obra. Y yo le voy a decir, o es arquitecto, es el artista, el autor, la lista es enorme. Es enorme y es una lista específica. Ellos dicen, ustedes pueden utilizar solamente los elementos que están incluidos acá. De tener alguna sugerencia, tienes que someterla para ellos entonces que la evalúen y entonces añadirla. Pero son específicamente esas. Por ejemplo, si Vicente Ortega es autor, yo identifico que es un autor.
Igualmente, si Miguel Leizán es tanto editor como traductor del libro, pues tiene dos subcampos, lo puedes repetir la cantidad de veces que sean según las funciones que tiene ese creador, pero igualmente ellos dicen, yo puedo tener un solo campo de este acceso con todas las funciones en prominencia de la que sea más importante, ¿verdad? Pero igualmente ellos dicen, tú puedes repetir esa entrada y, por ejemplo, a Miguel Leizán puedes hacer una entrada de editor en el mismo registro y le puedes hacer otra entrada de traductor. Eso es a discreción. Pero pues la primera puede ser, porque para que uno va a repetir Exacto, todo. O sea, yo prefiero la una. La primera. Lo que sí tengo duda es en el punto. Muchos las hacen y no las hacen. Sí. Es obligatorio, o sea, hay una que me diga que tengo que poner punto después de, porque muchos la ponen, otros no. Inclusive registros del Congreso, unos la tienen y otros no. Es con punto, termina con punto final. O sea, Este se me quedó, pero sí, es punto final. Igual antes, siempre va una coma, antes del subcampo, va una coma, pero sin embargo, si tenemos una fecha abierta, no va coma. sí, pero hay un problema ahí que fue lo que trajimos en la reunión pasada, la cuestión de la autoridad ya creada, y la autoridad está creada con el punto. Lo que tú vas a hacer es añadir el subcampo E, que no es parte de la autoridad, y bueno, hay que Pero eso no es el dilema, porque yo lo que veo está hecha Sí. sin el subcampo. Eso no me service. Y se supone, yo me puse a buscar este registro a raíz de la reunión pasada, y registros en otras bibliotecas, tú buscas autoridad y te las da todas juntas, pero no te hace una autoridad. O sea, el registro de autoridad no te da una de Miguel editor, una de Miguel traductor o una de Miguel autor, todas llevan a lo mismo, a una sola registro de autoridad. Pero cuando tú abres un registro en particular, ahí es que te dice cuál es la función, porque obviamente esto corresponde al registro. Eso corresponde al registro. O sea que tiene que haber ahí alguna desfase entre esto y el registro de autoridad. Pero este registro sobre las autoridades del sistema de autoridad no tiene eso. La mayoría, ¿no? ¿Que no tienen qué? La base que había de autoridades, antes de Ajá. sería eliminado de su campo. En este caso, si tú la vas a pegar, haría una nueva. No, Si porque no eso- te ocupas piedras, ¿sabes? Ajá. En la base de autoridades. Está como, pero no dice autor al lado. No, porque se supone que en el registro de, si tú buscas por el registro de autoridad, o sea, nombres de autores solamente, bueno, ya esto es un caso aparte. Por eso te digo. Pero si tú buscas el registro de autoridad de otra biblioteca como la Biblioteca del Congreso, Yale y las otras, vas a tener una sola entrada de ese creador. Y te dice si la función que tiene en la distintas. No, porque entonces te va a decir, bueno, si tú le das clic a ese autor, te va a llevar a todos los recursos escritos por él, o sea, que tienen un registro que lo incluye a él. Cuando tú abres ese registro, ahí es que te puede decir, mira, la función es de traductor, en este otro. Yo te lo entiendo, pero por ejemplo, si me parece como original y busco la autoridad en la base de autoridad de este sistema. Eso Y es tú estás, pero no dice que eres autor. No, porque Si no tú se le supone añades autor, No se tú eres supone que autor. aparezca ahí, no se supone que aparezca ahí No porque el aparece. registro de autoridad es solamente El el nombre. individuo, el nombre personal, familiar Y su- o corporativo Y su año de nacimiento y, y su año de muerte. nacimiento, o sea, la peculiaridad de la estructura de ese nombre, Ya. como sea ya, pero no todas las funciones que va a tener. Las funciones van a estar pegadas o unidas a un registro en particular. Lo que sucede en sistema de biblioteca o sistema UPR ya es un caso distinto, que ahorita estamos hablando él y yo. O sea, tú puedes tener, vamos a poner 20 entradas de un mismo autor, cuando se supone que solamente sea una, a menos que, por ejemplo, uno esté con la fecha de nacimiento y después se estableció con la fecha de muerte, pero ese de nacimiento no se actualizó y entonces te lo va a dividir. Pero un catálogo en su propiedad, o sea, correcto, va a tener una sola, y al tú darle
enlazar esa entrada con sus registros. Cada registro puede ser, si son registros nuevos de RDA para acá, pues va a decir qué función ese autor, esa autoridad tuvo en relación a esa publicación. Pero sistema de biblioteca, pues somos... Sistema PR. sistema Excepto UPR, Mayagüez, a mí me gustaría hacer preguntas, no sé si él existe en línea, sí, él sí estaba. Sí, pero Sí, sí, eso meterse lo horas. Sí, O sea, sí. eso se puede corregir, pero tiene que tener una persona dedicada para que entonces aquellos registros de autoridades que están owned by una unidad se desenlacen para entonces crear una sola. Hacer un merge. Hacer un merge. Sí, eso es poético. Pero necesitas una persona que deje sus ojos ahí y esté totalmente a tiempo completo. Es un catálogo, sí, es un Que catálogo. poder se puede hacer. Se puede hacer. Pero toma. Se puede hacer. Porque de un autor tú puedes tener, puedes tener hasta 30 entradas, porque cada unidad hizo uno con alguna diferencia de espacio. Se supone que Que se cuando usted ponga el hace el récord, chequeara la base de autoridad y la pegara. Exacto. Eso mismo, para no tener Exacto. más de una. Pero si no lo hacían, siguen creando. No, eso se hace, no, eso se hace. Eso sí se hace, por lo menos las instrucciones de todos los catalogadores que si el registro está, Pero la autoridad está, pues entonces tú usas esa. Después con lo nuevo, pues tú le añades el subcampo E y le pones, te dices autor, traductor o lo que sea. Lo que pasa es que si haces un original y le bajas el relator term, pues ahí está el problema. Exacto, tienes que usar. Porque al tú al tú hacerle el registro de autor original, ¿verdad? Por ejemplo, Portela Valentín Stanley, que no está en el catálogo, ¿verdad? Y la función de ese texto de Stanley es traductor. Pues yo creo Portela Valentín, Stanley, delimita subcampo es delimitador traductor o translator, punto. Esa es la autoridad que va a crear. El problema es que si yo voy entonces tengo un registro que está Stanley puesto, pero Stanley no es traductor, es autor, pues no puedo usarlo. A veces no te hace eso, el recurso. Porque entonces sí puedo usarlo, puedo usarlo, porque el subcampo E no queda como autoridad, no, aclaro, se puede usar, pero va a tener la coma, no va a tener el punto. ¿Me sigue? ¿Ves? Porque lo que va a quedar autoridad es Portela Valentín, espacio Stanley, punto. Eso es lo que va a quedar como autoridad. Pero al yo ponerle un original, pues pongo coma, porque la regla me dice que después de Stanley, coma, y voy al subcampo de delimitador, y qué fue lo que hizo Stanley. ¿Ves? Entonces puedo coger ese registro, pero lo voy a tener con coma, no con punto. Sí. Y eso es algo que, pues, no sé si es ahí, yo creo que es tecnología o no sé. No sé. Ahí es algo que es un buen ejemplo y es difícil poder identificar dónde es que está la falla, y como quieran que identifique dónde está la falla, tú pudieras de ahora en adelante pues no repetirla, pero lo que está hecho está. Lo que pasa es que para un sistema nuestro que es bien amplio y bien grande, pues ese tipo de problemas. Para una biblioteca local que tiene su propio registro de autoridad, etcétera, pues ya quizás puede haber una más uniformidad. Pero nosotros pues hay que ponernos de acuerdo. Como tú dices, a lo mejor Mayagüez, que tiene su propio catálogo, a lo mejor esa situación la tiene bajo control, porque pueden tener un control. Yo soy la única unidad que cataloga, pues entonces puedo modificar eso, pero acá somos muchas unidades y muchos criterios que... Muchos criterios. Y entonces también el error de que metiste un espacio donde no es, pues ya ese espacio ya te hizo una autoridad distinta. Claro, pero ese es otra parte, ese es otro problema. Y eso es ya es un problema de despiste o romper el tontómetro. Que uno no pero nada, ¿y qué sucede? ¿Qué sucede? Sí sucede porque no le puse espacio, etcétera, entonces me creó autoridad. Eso sí que el catalogador, y sabes que siempre es nuestro principio, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? No es copiar registro, Se supone que inclusive para copiar registro debemos revisar. Porque lo que hizo otra agencia a lo mejor se equivocaron en algo, pues tú tienes que corregir. El problema es la cuestión de la autoridad.
Que fue lo que planteó David. Si no tengo esto, pues yo tengo que crear la mía, porque, y es cierto. Exacto. Y está- Porque yo no voy a poner esa autoridad que no es la correcta. Sucede que los años de... Pero aún creando la correcta, el usuario cuando vaya a buscar el catálogo va a tener que mirar entre 30. Exacto. Sí. No hay problema, porque todo el que tiene boca se equivoca. Exacto. Sí. Y yo siempre digo, gracias a Dios que mi profesión es de doctora, porque si no hubiera muerto hubiera matado un montón de pacientes. Aquí pues tú cometes un error y después no puedes. No puede haber. ¿Verdad? Oye, buen punto, ¿verdad? Sí. Y eso Yo pasa con digo, autoridades gracias a Dios que no soy doctora. Las autoridades de materia pasa lo mismo. Sí, pasa lo mismo. Exacto, sí, también. exacto. Eso es así. ¿Ves? Estamos en este mundo. Pero bueno, Eso nada. es así. No somos doctores. Exacto. Pero entonces tú ves tantos registros y tú dices, ¿cómo yo puedo entonces arreglar? Y entonces ahora con estos registros de relaciones, pues entonces trae un divisor. Sí, sí. Tenemos entonces lo que es la descriptiva de RDA, pero esto a su vez trae cambios en el formato MAC. Y entonces les puse a añadir aquí algunos de los pues más importantes. Por ejemplo, en el 007 ellos añadieron otros códigos un poco más específicos, cosa de abarcar los nuevos formatos que hay. Como ese de Kit, Notated Music, texto, que bueno, pero es uno nuevo. Tenemos entonces en el líder, en la descripción, qué tipo de catalogación descriptiva es que estamos desarrollando en el registro. Para Android se utilizaba el código A, pero ahora todo lo que está bajo el RDA va a tener I porque sigue las normas del International Standard Bibliographic Description. Que cuando vemos el líder, pues ahí ya inmediatamente podemos identificar qué tipo de catalogación, bajo qué normas es que está catalogado. En cuanto a tipo de formato original del documento, también se añadieron códigos nuevos de línea y recurso electrónico directo, y sobre todo pues uno de los que yo digo que es también más importante, el 250. Hay ocasiones que tenemos en un mismo recurso varias menciones de edición. Sí. Pues ¿cómo hacemos? ¿Cuál mencionamos? Pues ahora te permite tú tener 2 o 3 campos de mención de responsabilidad. Vamos a suponer que te diga tercera edición, pero en otra parte del libro te diga primera edición americana o primera edición por Ajá. tal publicadora. Pues entonces yo voy a poder tener esos 2 campos, 250, porque lo puedo repetir según la necesidad del recurso. Y esto pues bueno, porque visualmente también no te aclaras y no es como muy apretada la información. Y otro de los campos también más importantes, más dramático, pues el campo del 264, donde ustedes pueden entonces distinguir la función de cada uno de los encargados de la obra, si es productor, si es publicador, si es distribuidor, manufactura, o si tiene derecho de autor o de producción de la obra. Y finalmente, pues el que trae pues mucha animosidad, que es la designación general de material, por la mezcla de esos 3 campos, 336, 337 y 338, sobre todo cuando tenemos conjuntos que tienen varios formatos en una misma, un mismo recurso, que entonces pues difícil distinguir. Campos MAC, lo mismo. El 490 antes no se repetía, ahora yo puedo poner la cantidad de 490 según la cantidad de colección o series que tenga en el recurso. Y el 502, que entonces tenemos, mira que está, información miscelánea, identificador de la disertación, pero en realidad pues lo que usualmente se utilizan es el grado, nombre de la institución y la fecha en que se otorgó el grado. Y el G pues para información miscelánea, como usa arquitectura para especificar internamente qué tipo de tesis es. Dudas en la puntuación, pues lo mismo. RDA pone a modo separado las políticas de cada una de las descripciones que incluye en un registro, pero para políticas de qué puntuación debemos utilizar
utilizar antes y después, pues les puse de referencia el de la Biblioteca del Congreso y también este documento de Mark Eller, que es bien interesante porque está conciso por campos y entonces visualmente está marcado con amarillito qué puntuación debemos de poner con sus ejemplos particulares. Y es formidable, acá son como 3-4 páginas, muy bueno, se los puse también incluido, que después cuando les dé la publicación, pues bueno, lo bajan y lo pueden usar de referencia en caso de duda. Y ejercicio, nos da tiempo yo creo que para hacer los 4 ejercicios que les traje. Como en casita no tengo impresora, sí traje físicamente, pero puse acá los elementos de cada uno de los libros para que los analicen, o sea que hagan sus trabajitos y después entonces vamos a ver cuál sería la catalogación de cada una, como quieran, el original está aquí. Bueno, dudas en cuanto a lo que discutimos hasta ahora. No, Aunque las hemos ido llevando. No, yo lo que quería añadir en cuanto a las dudas es lo mismo que le digo a mis estudiantes, o sea, la práctica es lo que realmente nos hace esto. Hay que practicar y ahí pues vienen las dudas. Y tenemos que aprovechar entonces pues este medio de la subcomunidad de catalogación para así aclararlas a través del chat y los medios que habíamos quedado que nos íbamos a comunicar. Sí. Iraida, de igual forma, aunque estés en otra institución, tú eres parte nuestra. Así que si tienes dudas, pues tú sabes, tú eres nuestra. Estás en otra etapa, pero sigues siendo nuestra. Así que pues comuniquemos ese tipo de dudas. Hoy yo aclaré muchísimas cosas, muchísimas, sobre todo la que puso Janet ahora con los de subcampos G, que me ayuda a mí y yo no me había percatado. Recuerden que estos cambios que a veces uno tiene que estar a la vanguardia, pero a veces como uno está con tanta cosa y tantos sombreros, pues se obvia. Y bueno, pues para eso estamos todos, para comunicarnos. Mira, pues pasó esto, lo otro. Así que todo se difunde, ¿verdad? En la práctica y en algo nuevo. Mira, me pasó esto y esto. ¿Ves? Yo llevo ahora una serie de cosas nuevas para mí que me van a nutrir por lo que yo estoy haciendo, trabajando. Pues entonces, vamos a trabajar. Sí, vamos a trabajar, sí. Pues el primer libro es de mi colección de casa, traje de los libros favoritos míos y busqué ejemplos que tuvieran pues detallitos que no son los usuales. No quise traer de otros formatos que no fueran impresos, porque si no conocemos lo básico en libros, Exacto. Pues entrar entonces en formatos un poquito más no tradicionales, pues entonces los voy a complicar más. El primer libro, que es favorito mío, les voy a dar los detalles, pero aquí está el original. Es Estampas Navideñas de Abelardo Díaz Alfaro. Esta es la cubierta. El título es exacto en la portada: Abelardo Díaz Alfaro, Estampas Navideñas. Y dice selección y prólogo de Ramón Luis Acevedo, Instituto de Cultura Puertorriqueña 2011. En la contraportada, copyright Abelardo Díaz Alfaro, Estampas Navideñas, selección y prólogo de Ramón Luis Acevedo. Hasta ahora estamos lo mismo que hemos visto anteriormente. Instituto de Cultura, copyright 1998, segunda edición revisada, 2011, la misma fecha de la portada, voy para acá, ilustraciones interior y portada de Adilín Ruiz. Entonces la información de la casa publicadora, ventas y mercadeo y la fecha. ¿Qué más encontramos en el libro? Ya, ¿verdad? Y el ISBN, gracias. Y el ISBN. Tenemos el contenido. Esto es la información de Ramón Luis Acevedo, el prologuista. Y tenemos aquí una ilustración bien bonita, que es la primera página. Tenemos primera página, bueno, la última página de los preliminares, la última página de texto. Esta paginación no continúa esto, o sea que son dos paginaciones individuales, o numeraciones individuales. ¿Qué más tenemos entonces? El libro es todo ilustrado, y entonces cada sección o contenido tiene su propia ilustración. Salud. Eso es lo que tengo del libro. El libro lo tengo aquí para los que están presentes por si lo quieren ver.
Si quieren, les doy unos minutitos para que hagan un análisis de qué deben de incluir, qué no deben de incluir y qué cosas están que anteriormente no estaban y se deben de incluir. Les doy unos minutos o vamos al ejercicio. Les voy a dar unos minutos, hagan su brainstorming o escriban. Lo vamos a hacer conjuntos En todos. conjunto. Ok. No, cada uno lo podemos hacer dos cosas. Están ahí las páginas, voy para adelante y para atrás, ustedes hacen el ejercicio o mentalmente piensan y entonces vemos el ejercicio ya escrito, ustedes me dicen, ustedes son los estudiantes, yo tengo libertad de cátedra para que ustedes, les doy a ustedes la libertad. Mi libertad de cátedra es darle a ustedes la libertad como que lo quieran trabajar. Voy a pasarla, bueno, esta ya es básica, ya saben que hay ilustraciones, voy a pasar a la anterior. Les doy entonces unos minutos, escriben y 5 minutitos. No tienen que poner el título completo ni todo así, simplemente pues Yo voy a hacer mental, pero voy a aprovechar. Sí, los que están en línea también tienen que trabajarlo. Eso es así. Si no lo escriben, por lo menos mentalmente. Que es lo importante, que sepan. Si interesan que cambie de página, paso la paginita. Yo creo que ya no. Sí, bueno. La paso un ratito. Voy a poner esta otra página para que cojan los contenidos preliminares y la última página. La página anterior. La gente no estoy convocando una reunión de negocios. Bueno, vamos a identificar unas cosas antes que nada. Pues tenemos, como les había dicho, el título. Cuando vemos el libro, vemos que hay muchas ilustraciones. Sin embargo, en la portada, aunque el título es exacto en ambos sitios, el autor es el mismo, tenemos selección que está identificada en la contraportada también. Tenemos una fecha de publicación, una fecha de copyright, que es diferente, y aunque sea la misma, tenemos una fecha de copyright, el ISBN,
pero en la portada ni en la cubierta menciona el ilustrador. ¿Y qué es lo más bonito por lo menos, qué es lo más bonito del libro? Esas ilustraciones que son preciosas, los colores, todo. Pues ¿por qué si con las anglos hubiéramos dejado ese ilustrador afuera? O romper las normas para entonces poderlo meter y pues vamos a darle un acceso porque yo lo quiero poner, pero estarías entonces no siguiendo las normas de las anglos. Con la RDA yo le doy importancia a ese ilustrador, que es en realidad algo que se resalta en la obra. Y lo demás pues más o menos está igual. ¿Qué más tenemos entonces? Tenemos el contenido que igualmente pudiéramos decir, mira, no lo menciono, pero ¿qué pasa? Tenemos un autor puertorriqueño que a lo mejor alguna de estas cuentos es posible que a alguien lo interese y simplemente quede perdido en el espacio porque nadie va a escribir un libro de El ciego y la estrella, o a lo mejor no aparece en ningún sitio. O sea que en este caso poner esa nota de contenido, que eso está balajando, pero igualmente la RDA nos permite entonces incluirlo. Hacer este detalle, esa tabla de contenido es doblemente importante. Tenemos la última página de preliminares, las páginas numeradas de Arábigo, empezaba del 1 al 101, o sea que estas paginaciones no son continuas, que pues eso no cambia, pero a modo de refrescar, cuando tenemos una paginación en dos tipos de numeraciones diferentes, siempre tenemos que ver la secuencia, si empieza en uno o si es una continuación de este. Porque si estas números arábigos hubieran empezado en el 19, pues esta, porque le estoy añadiendo entonces 18 páginas. O sea que eso es algo que siempre también hay que mirarlo. ¿Cómo va a ser esta catalogación? Primero que nada, ¿quién incluyó al ilustrador? Yo. Muy bien. Muy bien. Ok, ¿qué tenemos? Los puse así todos, pero tenemos entonces, claro, hay elementos que no los voy a detallar, que son el 020, 040, de la unidad catalogadora, subcomunidad UPR, esa es la unidad catalogadora. Estoy catalogando en inglés el 043 del código relacionado con la materia. Entonces, un 100, Alberardo Díaz Alfaro, la entrada según la biblioteca del Congreso, que es a donde nosotros seguimos, y como la fecha de nacimiento, de muerte, está colocada, por eso entonces va una coma. Si él no se hubiera muerto, la autoridad no tuviera la fecha de fallecimiento, pues esa coma no va. De esas cosas que, pues, pero es así. Hay un detalle, si yo traigo la autoridad de Río Piedra, que termina en 99 puntos, Ajá. voy a utilizarlo, pues entonces le identificará como después o simplemente. No, porque entonces el punto cambiaría por la No, Porque ese es el detalle que traía. Ese es el detalle. Pero primero es que no estás autorizado porque las materias que crea el sistema, No, eres autoridad. tú no, por eso la autoridad no las puedes acceder, no las puedes corregir. Igualmente, si tú creas una y yo veo un error, yo no la puedo corregir. Simplemente la copio, me la traigo y entonces. Bueno, entonces duplicaría la misma con coma y otra sin coma. Exacto. Sí. Entonces lo que tenemos que poner de acuerdo es, como no hay un sistema cómo arreglar eso, dejarlo así por usar la misma, porque si no repetiremos mucho Exacto. la autoridad. Pero eso se debe uniformar, Ajá. porque ese era el detalle que traía el compañero de Bayamón en la reunión pasada. Claro. Que son cositas que debemos tomar las decisiones Sí. para que entonces no haya tanta duplicidad. Exacto. Porque ya esas autoridades están creadas en ese. Porque están creadas, por eso que solamente, y eso pues lo discutiremos después y lo analizaremos más, porque fíjate que traemos el punto ya en este taller, y perdón, Sí, no, se pero parte de... tenemos que tomar decisiones en cuanto a eso. Si la autoridad ya está creada y que por una coma, etcétera, pues mira, si pongo una con una coma, ¿cuál es la diferencia? Pues estamos violando algo, pero es algo técnico del cual nosotros no tenemos control. Sí, Nadie me trae con el sí. Ahora, si el error es poner días con S, Ya, eso. pues entonces a mí, aparte de que infarto y me tienen que entubar, pues entonces pues, Bueno, nene, Hay muchos que errores parece que en sea de el otro país. catálogo. Sí, pero en cuanto a Belardo, pues Perdona, ya... ese no es el que estoy dando. Pero de Belardo ya esto. Porque
portugués Díaz, como se escribe en español, sigue siendo ese apellido. Está bien, Claro. está bien. Pero le añadimos la relación con la manifestación, título, no hay duda, autor, porque está en la manifestación bien expresado, igual selección y prólogo, pero ¿y qué pasa con el ilustrador? El ilustrador estaba en la contraportada, está en la fuente, está en el recurso en su totalidad, no lo pongo con corchete, pero sí lo incluyo sin corchete porque en el libro yo lo encontré. Por eso entonces lo pongo según la descripción que aparece en el mismo libro. Segunda edición revisada completa, según aparece en el libro, Puerto Rico completo, el Casa Publicadora, Instituto de Cultura Puertorriqueña, publicado en el 2011. Ajá, dejé el copyright. Supone que haya un 2644. Perdona, espera que no tenemos cuenta. Exacto. ¿Están alerta? Ok. El copyright, como dijo, 2644, subcampo con el simbolito de copyright y con el 1999. Texto, volumen, si desean añadirle el 337, pueden hacerlo sin mediación, pero es opcional. La nota de contenido, materias, y entonces a Ramón, que es el que hizo la selección y el prólogo del libro, compilador, y entonces a Arlene como ilustradora. Entonces ahora a modo de ejemplo, pues le puse así ilustrado. ¿Cuánto más tuvimos que escribir en este registro? No mucho, pero el usuario va a encontrar en este registro lo que está en el libro. Y eso es Hay que destacar, no sé si normalmente tú, pero hay que destacar también que en el 040 el subcampo es lo que lo pusiste en rojo ahí, hay que poner RDA. Sí, por eso lo puse en rojo. ¿Por eso qué? Sí, no lo dije arriba cuando es que me ofusqué con lo de la subcomunidad de UPR, subcomunidad de catalogación. Y el subcampo B que dice que la agencia cataloga en inglés. En inglés. La descriptiva de este registro está en inglés y por eso va esta identificación en el caso de los registros, que la descriptiva es en español, pues se pone SPA. Y siempre, si un registro está catalogado bajo la RDA, va a tener el subcampo RDA para identificarlo, pero la identificación inmediata es cuando uno abre un registro y tú ves esto, tú dices RDA. O sea que en 040 sería, por ejemplo, Carolina CR y el subcampo RDA. Exacto. Siempre Sí, se y el subcampo B es bueno si catalogas es bueno si catalogas inglés-español. Sí. ¿Ves? Y entonces y recalcar también que me lo pongo que el 250 está en español porque el recurso está en español, no porque la agencia cataloga en español o inglés. Exacto. No se cambia. O sea que si está en alemán, yo pongo lo que dice la en alemán. Exacto. Ya del 300 para abajo, igual las notas, pues eso es propio del catalogador, por eso entonces va en el idioma de la agencia catalogadora y no se añadiría corchete porque es algo que estamos añadiendo nosotros, pero cualquier información del 250 para arriba añadido por nosotros, pues ahí sí sería corchete. Estamos bien y estuvieron en línea con la catalogación final, León. No se pone color illustrations en el 300 que son a color. Yo no sé, es que para mí como todo es así. He visto que algunas especifican ilustración a color Pero como illustration. todas las sí, para mí no fue como que depende de blanco y negro. Pero si tú le encuentras que Pero sabes que eso depende casi también. monocromático. Depende también la cliente. Si tú estás, por ejemplo, nosotros en humanidades, para un estudiante de arte, por ejemplo, pues lees, es básico tener, mira, si esto está a color, lo voy a coger. O está en blanco y negro. Yo creo que sí que puedes especificarlo, ¿verdad? Dependiendo de la clientela. ¿Color? No, está a color, exacto. Le pones color, para mí pues no le puse color. Pero sí, un color, pero todo es el mismo tono, ¿no? Sí. Pero no conozco mucho de esos detallitos. Janet, que dice que te diga lo que escribió en el 008. Ella comentó, le añadí un 464
4 para el copyright 1998. 464 o 264. Ah, sí, que se me quedó. El Sí, sí, 12 que fue que se le quedó ya. el 264 de copyright se me quedó. 264. Y entonces, al añadir la fecha de copyright, pues entonces aquí en el 008 hay que incluir que la fecha es T, porque tiene fecha de copyright y fecha de publicación. Eso mismo escribió también. Sí. Pues vamos al otro ejercicio. Vamos entonces al otro, a ver qué le toca. Pues mira, no lo puse en orden. Alimentos que curan cáncer. ¿Qué es lo que encontramos? ¿Qué es este libro? Igual, déjame pasárselos primero así por encimita. Este para mí sí pues tiene color. Pero bueno, tenemos casa publicadora aquí arriba, está la cubierta, Foods to Fight Cancer, el autor con sus grados. Tenemos la portada, es el mismo título, el mismo subtítulo, los autores con sus grados académicos, lugar de publicación, tenemos 5 lugares de publicación, varias informaciones en cuanto a la edición y producción del libro, First American Edition, con su año, publicado en los Estados Unidos por el DK Publishing, New York, New York. Acá arriba tenemos varios sitios de publicación que pues, uno pone en alerta. Tanta información. Déjame ver qué más. Tiene fecha de publicación, copyright, que es exactamente la misma, y una fecha de copyright de una edición en francés con una traducción. ¿Y qué más tenemos? Tenemos entonces el contenido. Un modelo de las ilustraciones, la bibliografía empieza en la página 184, enumerada, termina en la página 187 y entonces casi al final, la última página, la 192, indica que fue originalmente publicado en el título en francés, Robledo, el título en francés, de Alimans contra le qué. No, pero está bien para el français aussi, ¿no es para? Ok, pues ese título, edición, está ahí también, y entonces, ¿quién es el traductor? Tenemos casi al final del libro, en reconocimientos, la publicación del original, información del original, cuando se publicó, y el traductor. Y que, ¡ay no! Todavía. Ok, y más o menos pues vamos a hacer tengan unos minutitos para pensar qué información van a incluir, cómo la van a incluir y cuál sería pues el producto final, y aquí está el libro. Ya está. Ya está. Vamos a ver el resultado. Primero, ¿qué es lo que se supone que tengamos? ¿Dónde está el back? Pues tenemos algo nuevo, que tenemos entonces los autores con el grado, y en este caso mencionarlo pues es importante porque no es lo mismo que yo haya escrito un libro con mis conocimientos de qué alimentos son saludables, pero ya cuando hay personas que tienen un doctorado en ciencias relacionadas con la salud, pues eso hay que resaltarlo. Robledo estaba preguntando, pero se le pone a todo, eso es algo opcional, y ustedes van a usar el criterio, primero, de cuánto pedigrí incluye esa mención de los estudios o el puesto que tiene la persona, y cuán importante sea. O sea, eso es opcional, y ustedes, cada uno, pues utiliza su criterio, caso a caso, libro por libro, o recurso por recurso. Tenemos la casa publicadora, en este lado tenemos varias menciones de responsabilidad, varios lugares de publicación, pero RDA dice, mencionas el primero y es suficiente. Y aunque aquí arriba dice Londres, pero entonces aquí abajo claramente me dice Nueva York, o sea que ese es el que le vamos a dar importancia. Tenemos una edición completa, en texto completo, primera edición americana, fecha de publicación, teníamos un copyright por acá, y entonces información también de una traducción, o sea que este libro no es publicado originalmente en inglés, sino viene de una traducción en inglés. En la información adicional pues tenemos una tabla de contenido,
ejemplos de ilustraciones, que los que tienen el libro físicamente, pues ven que es un libro con mucho colorido, muchas ilustraciones en colores, y también tenemos una bibliografía que empieza en una página enumerada en el libro y termina también en una página enumerada, el número total de páginas del libro, y entonces también unos reconocimientos que se fijan, eso está al final del libro, donde dice cuál es el título original, cuál fue la casa publicadora, su fecha de publicación y sobre todo quién, el traductor. Porque no es lo mismo una traducción hecha por X que por Y. O sea que todos esos elementos pues hay que buscarlos en el mismo recurso. ¿Cómo vamos a poner esta información en el recurso? Pues el 008 indica pues, que tenemos fecha de publicación de múltiple, de publicación y de copyright, lugar de publicación Nueva York y otros elementos, texto en inglés, el número de ISBN es una traducción, tenemos un 041, es en inglés pero viene del francés, que esa codificación corresponde y va a estar avalada por la descriptiva. Lo puse aquí al lado para economizar y no tener letras demasiado chiquitas, pero saben que todo eso es en orden hacia abajo. Tenemos la unidad catalogadora, que la descriptiva está en inglés y está catalogado bajo las normas RDA, el E. Tenemos un autor, en la portada de cubierta nos menciona 2 autores, pues por lo tanto, el primero lo voy a mencionar como un punto de acceso prominente. Como nació, pero todavía gracias a Dios pues no ha muerto, no lleva coma. Si no tuviera fecha de nacimiento o no terminara en fecha, pues entonces que iría a coma. Pero en este caso, esto un ups en contra de las normas que pues ellos establecen. Que él es el autor del libro, su responsabilidad es de autoría, título, subtítulo, mención de un autor, su grado, PhD, porque eso le da importancia, y también el segundo autor con el grado, porque aparece en el mismo libro, PhD. Y entonces, del final del libro saqué que es una traducción por Milena Stojanak. Y lo incluyo ahí, no lo tengo que incluir entre corchetes porque está claramente en el libro. Rebuscado, pero está. Según aparece en el libro, la edición First American Edition, así mismo como está escrito, el lugar de publicación, un 264, aquí como ven, hay 2 264. Uno que es de publicación, New York, New York, de Publishing, la palabra completa, la fecha de publicación, y en adición tiene una fecha de copyright, que va entonces un 264 con el 4, que significa derecho de autor, el simbolito de copyright, y entonces 207, que nunca va terminado en punto. El 2644 va sin punto final. Descripción, tenemos 192 páginas, ilustraciones en color, pero también tiene gráficas. Y los centímetros que van sin punto porque no hay ningún nota de serie. Entonces 336 texto, le hubiera podido poner un 337 de sin mediación, pero como es opcional, no lo incluyo. Y qué volumen, porque ese texto está contenido pues en un libro tipo volumen. En bibliografía, las páginas con la palabra pages completo y una nota de contenido el contenido de cada uno de los capítulos y con 3 puntos suspensivos porque no lo iba a escribir todo aquí. Pero bueno, en el caso de ustedes pues lo escriben completo. En las materias correspondientes y en este caso no va a tener un 043 de código de área geográfica porque al ser algo de alimentación no creo que lo incluya, pero bueno, al hacer el análisis si tiene área geográfica pues iría el 043. Y una entrada adicional de un punto de acceso adicional por el otro autor, donde estoy diciendo que su responsabilidad es autor, y también entonces estoy incluyendo una de la traductora, Milena, sí, traductora, y una nota de la traducción, que con colocar un campo 765, ustedes tienen la opción de ponerlo en nota, o un campo que lo traduce y pues escribimos menos. Un 765 donde dice el título del original, y la información
de publicación de ese original. Y ahí tenemos entonces el registro. En ese caso, como está usando el 765, que ese yo no sabía que estaba. Tampoco yo. Pues entonces no están utilizando el 240. No, porque con el cero le estoy diciendo, escríbeme una nota. Ah, Y entonces lo uno a las dos cosas. ¿El cero dónde? Perdón. Aquí el 765. el 765. El 765 de información del original de la traducción, no tengo que añadir una nota. Ni la nota ni el 240. Exacto. Porque ya lo tienes ahí. Pero no es que el 240 se haya eliminado. El 240 porque el 240 lo que te va a hacer es un título normalizado para unir entonces todas las fuentes. Pero si tú haces un acceso con el 765 del título original, van a encontrar entonces la Sí, exacto. traducción. Y no hay que hacer el 546 la nota del language, no hay que hacer. No. Ok. No, ni el 240. Pero ni el- une en otro. Unas dos cosas. Es como el caso del 490. Y entonces aquí les coloqué en rojo, ¿qué diferente pues nosotros hemos añadido? Pues en los grados doctorales, en este caso específicamente de los dos autores, la relación del autor, el traductor, que no está en lo que es la fuente prescrita según Anglo, y aquí pues tenemos con RDA pues una gama más abierta de opciones, el first y el edition que lo hemos completado, New York porque así aparece en la publicación, el publishing no lo hemos abreviado, añadimos y diferenciamos al añadir un 264, páginas, ilustración, 336, 338, páginas también en la nota de bibliografía y las relaciones del autor y del traductor. Y dándole entonces acceso al traductor. Te pregunto. Sí. Al principio de la RDA, en el 264, si habían 264, el primero, que era el de la tasa del 30, el año se colocaba en corchote, ya eso no se está usando. Bueno, lo pones entre corchetes si la publicación no te tiene fecha de publicación. Ah, Si tiene, por ejemplo, si tú la puedes inferir de algún lado de la misma publicación, pues entonces la pones entre corchetes. Si tiene una fecha de copyright, tú puedes utilizar esa misma fecha de copyright, pero la pones entre corchetes. Porque el libro no te está diciendo, por ejemplo, en este caso, el libro te dice fecha de publicación y fecha de copyright. ¿Ves? Aquí tiene fecha de publicación, pero tiene fecha de copyright. Si no hubiera tenido esto, en ningún sitio yo puedo tener una fecha precisa, pues yo puedo inferir este copyright y asignarlo, pero entre corchetes. Janet Ajá. pidió que en el campo 040 coloca el subcampo en RDA, luego el B, como lo hace la Biblioteca del Congreso. Ajá. Eso, pero eso Sí, porque no es en orden. Va en orden. Eh, Va en orden. Pero ese 765 es importante porque hay muchos recursos que siempre yo creo que el usuario interesa saber, por lo menos en el área de humanidades, la editora original de la traducción. sí. Eso, Sí. fíjate, eso lo probé y eso está. Y lo bueno que lo unes en los dos. Tienes la opción de poner la nota. Sí, Y tienes la opción de Claro, hacerlo. pero- O sea, el 041, el 240, el 500, el rojo lo hacen en horroroso la vez, Exacto. pero que es una opción. Está interesante. Muy bien, interesante. Ujú. Entonces, el otro caso, este vamos a ver qué hacen con él. Este libro, tenemos bastantes ilustraciones. Quedó medio borrosito porque tampoco pude sacar y no encontré una página de internet de este mismo libro. Tiene el título, ya vemos de antemano que en la cubierta, que es el forro, tenemos 5 autores. En la portada tenemos los 5 autores, dice ilustradores principales son 2 y ilustradores de apoyo que son 5 también. Lugar, casa publicadora, de este otro lado tenemos un copyright. El lugar, casa publicadora, copyright es el mismo, todos los autores, todos los ilustradores. ¿Qué otra cosa tenemos acá? El ISBN. Edwin, tú lo ves por ahí, me perdió. En la ficha de la Library que tiene ahí, la Library Catalog y Publication. Pero aquí. Ah, mira aquí, ahí.
Yo, el otro, él lo vi enseguidita. Y déjame ver qué más detalles tenemos para darle. Entonces acá tenemos un ejemplo de que sí, el libro tiene ilustraciones, dice que tiene un índice, la última página es la 511, tenemos entonces una bibliografía que está en la página 452 y básicamente, sí, porque lo otro ya, a ver, sí. Tenemos ahí elementos diferentes, tenemos 5 responsabilidades en autores, 5 responsabilidades en ilustradores, pero cada caso se toma en un libro de aves y con ese tipo de ilustración, ¿los dejamos afuera o los incluimos? Sí, eso es importante porque el trabajo pictórico. Ah, exacto. Imagínate hacer esos dibujitos. ¿Lo trabajamos ahora o quieren? Vamos a trabajarlo ahora, ¿verdad? Porque Ok. Pues ya de antemano, como ya les adelanté, ven el contenido del libro, cada libro siempre, bueno, cada recurso siempre hay que tocarlo como único. ¿Cuál es el contenido? ¿Cuál es el interés que tiene el autor o los autores en ese libro? ¿Cuál es la participación de cada autor y cuál es la importancia de su participación? Y en este caso, ya el título me lo está diciendo, son aves, pero entonces cuando yo veo el libro, tengo una abundante cantidad de páginas en colores de aves. O sea que esa participación de esos autores, ilustradores que están mencionados acá, es importante. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, a modo de general también. En el 008 marco que tengo 2 fechas de copyright y fecha de publicación, que en este caso, page of, no tengo una fecha de publicación como tal, pero 2 opciones, o le pongo fecha de publicación no disponible, o acerco al usuario tomando en consideración la fecha de copyright y pues en ese caso pues yo sigo la política de la Biblioteca del Congreso de utilizar esa fecha. Lugar de publicación que es New Jersey, que tiene ilustraciones, tiene bibliografía, ahora no me acuerdo de qué es la B, y que está el idioma es en inglés, el idioma del recurso, el ISBN, el RDA, que efectivamente el RDA va antes va después del B, no va en el orden secuencial de los códigos, tiene un 043 relacionado a las materias, y aquí sí va a tener unas materias donde va a identificar áreas geográficas porque son aves de la West Indies. O sea que ahí en el 043 vamos a tener un código relacionado. Ok, aquí me detengo. Voy a primero ir al 245 antes de ir al 100. Tengo el título, tengo entonces 2 autores, yo tengo 2 opciones, les voy a enseñar las 2 opciones de posibles catalogaciones. Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 autores, tengo 2 ilustradores principales y tengo 5 ilustradores de apoyo. Es un libro de aves, es un libro que o sea que para mí mencionar los 5 y los 5 es importante. Coincido. Y aunque el autores principales tengo 5, según las Anglo, entraría por título, pero la RDA dice si un creador es creador porque lo voy a mencionar como un acceso secundario cuando es prominente. Pues esto es invertido a la Anglo, este primer autor lo puedo poner como un punto de acceso principal. Por eso entonces, aun siendo 5 autores, hago el acceso por Rafael. Pues ya ven que entonces toda la responsabilidad, tengo lugar y casa publicadora, una fecha diferida sacada de la fecha de copyright, con 264 diferenciados de publicador y fecha de copyright. O sea que ahí yo estoy usando 264 distintos para, como ellos dicen, diferenciar.
tengo la cantidad de páginas, ilustraciones, son colors, porque tiene también mapas que son blanco y negro, o igualmente le pueden poner color illustrations. Ahí pues ustedes igual pueden utilizar su criterio de cómo ustedes ven los colores, o color illustrations, o son colors, mapas, 24 centímetros, porque no tengo una nota de serie. Tengo entonces texto volumen, incluye referencias bibliográficas, que es página tal, no punto, índices, que los índices es importante y sobre todo en un tipo de libro como eso, y entonces le voy a dar un acceso a cada uno de esos autores e ilustradores y lo voy a identificar quiénes son autores con el relator de autor y quiénes son ilustradores con el subcampo E, identificando que es ilustrador. ¿Cómo yo haría esto en contra de, comparándolo con la APLO? Pues en rojo, las diferencias. Una entrada, un acceso principal por el primer autor, aun siendo 5 autores, que en las APLO pues serían et al, menciono los 4 autores adicionales, menciono los 4 autores, los 4 ilustradores adicionales. New Jersey no está abreviado, como mandaría la Anglo, la fecha de copyright, de publicación inferida por la de copyright, páginas, ilustraciones, 336, 338, y todos esos autores adicionales, que con la RDA pues yo le doy acceso. Tengo también otra opción, si yo quiero o dependiendo cuál es el enfoque de la unidad, a lo mejor no me interesa darle tanto énfasis a esos ilustradores porque mi biblioteca no es un libro interesante, pero no sé que los usuarios lo van a estar buscando o no responde a un programa académico. Yo entonces lo que puedo hacer es, entro por el primer autor, pero entonces digo, aparte de Herbert, tengo 4 autores adicionales, cada función la voy a mencionar, y otra función que es los ilustradores de apoyo, pongo el primero y entonces cuántos adicionales y omito todo eso y entonces claramente pues la puntos de acceso adicionales se retienen, porque entonces voy a poner solamente los mencionados en el 245 que es el apoyo a esto. En cuanto a lo demás, la catalogación pues sería igual, la diferencia es menciono o no menciono todos esos autores, cada libro es único y como catalogador, cada uno de ustedes pues tiene también la discreción de decidir. Más o menos siguieron esa misma línea. ¿Sí? Sí. ¿Y que ustedes hubieran hecho? ¿Catalogar con todos los autores? Yo sí. Bien. Sí, porque es que, digo, es mi forma de pensar, no importa si mi clientela o mi usuario no es, pero es que yo en el catálogo para el mundo, para todo el mundo, no sé quién pueda tener este acceso o no se sabe, ¿verdad? Exacto. Yo prefiero completo. Sí. Vamos entonces al último ejemplo, que es este. Este es uno de mí, yo soy amante de los gatos. Entonces, este es el título. Tiene la peculiaridad, tenemos un título, subtítulos y el autor, que en este caso, bueno, y tenemos un fotógrafo, no voy a delatar, y tenemos entonces en la cubierta exactamente lo mismo de la portada, lo mismo de la cubierta, tenemos una fecha de copyright, tenemos publicador, lugar de publicación, número de ISBN, y cuando vemos el libro, los que están acá presencialmente pues pueden disfrutarlo. Te lo paso, León. Tenga ahí a tus afines. Y cuando vemos el libro, tenemos que la última página es 130. Cada página es una ilustración. Estos dos están infiltrados, esos son míos. Pero cada son ilustraciones, fotografías de los felinos del viejo San Juan. Se que se murió, me digo yo. Sí, no, esa está bien vivita, esa es tremenda. Y entonces, bueno, más o menos les voy a dar unos minutitos para que piensen
y cómo vamos entonces a hacer la descriptiva del libro para entonces trabajarla. Pero que más o menos se hagan una idea y vamos entonces al registro. Bueno, antes de ir al registro, voy para atrás. Aquí, como ven, tenemos un título con título paralelo, título yuxtapuesto en inglés y en español. Y aquí ustedes entonces pueden, como siempre, el catalogador pues tiene la discreción, analiza el recurso que tiene en mano. Yo me acuerdo una vez que yo estaba cogiendo una clase y yo me paro frente a una catalogación de catalogación avanzada. Y yo me paro y presento mi registro. Y la susodicha me dice, ¿y por qué usted hizo eso así? Y yo digo, bueno, porque yo tengo dos opciones, hacer esto o hacer esto. Y yo tomé esta decisión por esto y por esto. ¿Qué te va a ir? Pues entonces, cuando ustedes catalogan, cada vez que ustedes tienen un registro en su mano, que tienen elementos diferentes, ustedes tienen que decidir qué es lo que van a hacer, cómo ustedes lo van a presentar. Y en este caso, la RDA les dice, si tienes un título, que lo vimos con el ejemplo de Irán Vinson, si tienes un título con subtítulo yuxtapuesto, tú puedes incluir ese título porque el autor está diciendo que Cobblestone Cats responde a esto y a esto. Pero igualmente tienes esa posibilidad, pero entonces tienes que analizar. Yo hice un análisis, a lo mejor ustedes lo catalogan de otra manera. Como yo lo catalogué fue así. Bueno, vamos a empezar desde arriba. Tenemos fecha múltiple por la fecha de publicación y fecha de copyright está inferida por la fecha de copyright, publicado en Puerto Rico, con ilustraciones, y la descriptiva está en inglés. Su número de ISBN, mira, aquí lo puse bien, no, aquí no lo puse bien, igual el RDA se queda atrás, el idioma de la descriptiva, y que está bajo las normas RDA. Está en inglés y en español. Ahí tenemos un 041 porque el texto, con el ejemplo que les di, los que lo están viendo, tiene un texto breve en ambos idiomas. Tenemos entonces, y esto es otro detalle, no es un autor, es un fotógrafo. Pero ¿qué pasa? Cuando vemos el libro, que es en realidad el grueso del libro. Exacto, la fotografía. Es el arte. Es el arte, o sea, el texto acompaña, pero el arte del libro es el fotógrafo. Por eso entonces al fotógrafo le damos ese punto de acceso principal, porque es el artista, es el autor, es el escritor de ese libro. Entonces, cuando yo catalogué el libro, porque este libro no está catalogado y traté de ver qué otros habían hecho, que eso es algo que nosotros siempre tenemos, ver qué otro ha hecho y con entonces nosotros adaptarlo y revisarlo como dice Robledo. Pensé en dos cosas. Tengo dos subtítulos en inglés y en español, tengo dos responsabilidades en inglés y en español, con eso no tengo problema, le pongo la puntuación correspondiente, pero el Cobblestone Cats, RDA me dice, lo puedes añadir obviamente como título principal o igualmente lo puedo poner aquí después del símbolo de igual para acompañar ese subtítulo. Y le di pensamiento y luego a la larga pues tú tienes la opción de decidirlo. Yo decidí no incluirlo porque como el título está en inglés, pues no quería mezclarlo con el de español. Y en realidad lo importante es Gatos del Viejo San Juan. Sí, es cierto. ¿Quiénes hubieran puesto el Cobblestone previo a Gatos? A mí me encanta ponerlo en paralelo así. Pues entonces, yo también lo hice, pero me encantó tu análisis. Iraida decide poner el Cobblestone Cat, que RDA lo permite, previo a Gatos del Viejo San Juan, 2 puntitos, y es válido. Es válido. Yo decidí no ponerlo, igualmente es válido. Por eso, a veces uno ve un registro y tiene distintos análisis. Y tú dices, bueno, hay cosas que son blanco y negro, pero hay este tipo de publicación que tiene ese criterio. Y más cuando te dice, tienes esta opción, pues ahí con más razón, pues tienes criterio. Pues Iraida hubiera colocado entonces aquí Cobblestone Cats, válido, 2 puntitos, Gatos del Viejo San Juan, fotografiado por Alan Panattoni. Tenemos entonces entrada, porque aparte del título, ese subtítulo en realidad es sumamente importante. No todos los subtítulos necesitan un 246, pero en este caso sí,
porque es lo que define la esencia de ese libro, Gatos del Viejo San Juan, Cats of Old San Juan, en el orden en que están descritos. En lugar de publicación tenemos 264, uno de publicador, San Juan, Puerto Rico, de que no tiene punto porque así mismo está en el libro. Cobblestone Cat LLC, completo, el copyright con su simbolito de copyright, y entonces total de páginas con la palabra páginas en completa, color illustrations, completo también sin abreviar illustrations, centímetros, es un símbolo, no lleva punto y no tiene serie. Entonces tendría texto, volumen, y le estoy diciendo al usuario que el texto está en inglés y en español y las materias. Y ya no tiene otra responsabilidad, así que pues ahí, colorín colorado, los tengo colocados, encantados. Creo que en el caso del paralelo no se pone indicador 1. Se ponen los Uno. símbolos igual, acuérdate. Igual paralelo. Perdón, indicador 2 no se pone 1 cuando es título paralelo. Entonces tú dices, El 246, el 246. no, porque esto yo lo estoy sacando parte del título. No, pero en datos. Como quieras parte del título, porque yo lo estoy sacando de aquí. Aunque sea un título paralelo, Lo sacas de- pudieras ponerle, pero como quieras parte del título, porque Ok. si hubiera tenido a lo mejor gatos de los azulejos, pues a lo mejor ahí sí, porque es el título, y a lo mejor ahí sí lo hubieras identificado, es un título paralelo, Ok. pero como es un subtítulo, parte del título. Ok. Sí, como parte del título. Y entonces, ¿qué cosas diferentes pues hemos hecho con eso comparado con las anglo? Ah, no, es esta. Pues, incluir el RDA, como Janet dijo, aquí, antes del B, indicar que Alan es fotógrafo, la descripción completa de la casa publicadora, la fecha, con el copyright diferenciado, las páginas, ilustraciones, 336 y 338. Y a modo de que sigan leyendo y leyendo, pues les incluí aquí una pequeña biblioteca, referencia de otros talleres, y al final, muchas gracias. ¿Duda? Bueno, aprendimos. Ah. Con la catalogación, uno nunca, yo digo, uno lleva 33 años y medio, bueno, y los años y medio que llevo de voluntaria, pero en realidad uno nunca lo sabe todo, siempre siempre la RDA, una fuente de referencia, porque cada libro va a tener algo particular, y en muchas ocasiones pues uno va a tener dudas, o sea que referirse al libro, al texto de las guías, siempre está ahí, detrás de nosotros. Sí, como yo le digo a mis estudiantes, pues para ser catalogador uno tiene que utilizar herramientas, y el uso de las herramientas pues es constante. Exacto. Y la herramienta virtual más la herramienta humana en términos de nosotros Sí. para ayudarnos, pues eso es una de las razones de esta subcomunidad. Sí. Así que pues le agradecemos a Esther su disponibilidad, su muy bien explicada presentación. Yo aprendí mucho, ahora tengo que cambiar muchas cosas. Y eso es chévere, ¿ves? Sí. Así que pues esto es una primera, ¿verdad? Una de las primeras cosas, aparte de lo que hemos discutido en el chat en términos con Armando, para poder echar esta área de catalogación pues adelante, ¿no? Aprender unos de otros. Sabemos que hay colegas que están de nuevo, como Leo, en el área, ¿verdad? Yo creo que la muchacha Utuado, Natalie también. Pues vamos a comunicarnos. ¿Cómo ustedes hacen esto? Porque, como dice él, o sea, yo estoy en este nuevo departamento, pero tengo que hacer tal cosa, y entonces pues hay unas prioridades. Así que pues nada, sí le estaba comentando a Esther que tengan en cuenta otras necesidades que ustedes tengan en sus unidades, ¿no? Está diciendo Esther también que hay otros soportes que catalogar. Y empezamos con libros. Hay mapas, hay electrónico, ¿no? Internet, lo que estamos en el repositorio, lo que ponemos en el repositorio, cómo lo podemos catalogar, y todo ese tipo de detalles, pues vamos poco a poco
anotándolo para ver otros posibles talleres en línea, etcétera, que podamos hacer. ¿Está bien? Así que cumplimos, Mira para allá. cumplimos. Gracias Stanley por acogernos en tu área, a Jessie y a Rosana. A los que están en línea, pues gracias. Así que pues nada, buen provecho, nos vemos pronto.